Buenas, yo soy Contreras Ávila David Alejandro del grupo 6M12 exponiendo los temas de la teoría de la gran unificación y la teoría de cuerdas para la cuarta unidad de física. ¿De dónde surge la teoría de la gran unificación? La teoría de la gran unificación comenzó como una idea que surge gracias a que en el siglo XIX se descubrió el electromagnetismo, pues el magnetismo y la electricidad eran tomados de forma individual y no se creía que hubiera relación alguna hasta que se descubrió que eran la cara de la misma moneda, así que se propuso la idea de que en la física de moléculas era lo mismo con las tres fuerzas, la fuerza débil, la fuerte y la electromagnética. ¿En qué consiste la teoría de la gran unificación? Debe explicar todas las fuerzas de la naturaleza y todas las características de la energía y la materia. Debe resolver la cuestión cosmológica, es decir, dar una explicación convincente del origen del universo. Debe unificar y integrar otros universos en caso de que los haya. Anteriormente ya se unificaron otras leyes de la naturaleza. En el siglo XIX Maxwell unificó la fuerza eléctrica y la magnética, así dándonos el electromagnetismo. A comienzos del siglo XX, la relatividad de Einstein unificó el espacio y el tiempo, posteriormente el espacio-tiempo con la gravedad. Lo que nadie ha podido unificar es la relatividad con la cuántica. La ley de relatividad es la ley de lo muy grande, o sea, de los astros de las galaxias. La cuántica rige en lo más pequeño, las partículas atómicas y subatómicas, pero a veces aparecen juntas como en los agujeros negros o en el Big Bang, y la física no ha podido conciliarlas y encontrar la relación entre estas. En el modelo estándar que domina hoy la física que se nos propone en la física de las moléculas, se logró unificar tres de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. El electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, y la fuerza nuclear débil se lograron encontrar la interacción entre estas, pero no se ha podido juntar con la fuerza de gravedad. Las tres se adaptan tanto a la relatividad como a la cuántica. El problema, como dije, es la cuarta fuerza fundamental, la gravedad, que sigue siendo incompatible con la cuántica. Hoy, la teoría de cuerdas persigue cumplir el sueño de Einstein. Es la principal aspirante a una teoría del todo. Una variante de la teoría de cuerdas, la teoría M, cree poder unificar la gravedad, pero la teoría M, la gravedad no sería una fuerza, sino un tipo de partícula provocada por una especie de vibración de cuerdas. Esta partícula elemental sería un bosón llamado gravitón, pero hasta la fecha solo es una teoría que no se ha podido demostrar. Primero, antes que nada, tengo que explicar cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entre ellas se encuentran cuatro. El electromagnetismo, que es la que mantiene unidos a los átomos y las moléculas entre sí. La nuclear débil, que provoca algunos tipos de desintegraciones reactivas, incluido el decaimiento de beta. Gravedad afecta a todas las partículas, que rige el movimiento de los astros. Y la nuclear fuerte, que mantiene unidos protones y neutrones en el núcleo atómico. Una fuerza, principalmente, es todo agente que tiene la capacidad de modificar el estado químico o físico de un objeto material, alterando su forma, estado o composición, o temperatura, entre otras cosas. La primera de estas fuerzas es la gravedad. Todavía no se ha encontrado la partícula que es responsable de ella, mientras que otras sabemos que deben ser las interacciones bosónicas, quiere decir que son dadas por bosones. La gravedad no responde a la teoría de partículas, ni la unión con con las otras tres fuerzas. Aquí entra nuestra incógnita de qué es lo que transmite la gravedad entre galaxias separadas por miles de años luz y los cuerpos con masa por qué se atraen y qué es lo que genera la atracción. Se ha hipotizado que la partícula que rige esta fuerza es conocida como gravitón, la cual sería la partícula subatómica que no tendría ni masa, ni carga, ni energía eléctrica, y que viajaría por el espacio a velocidad luz, pero por el momento solo es una hipótesis, no se ha logrado comprobar. El concepto de gravedad es muy simple, pues quiere decir la atracción entre dos cuerpos con masa. La fuerza gravitatoria está determinada tanto por la masa de los cuerpos como por la distancia entre ellos. Nosotros mismos, al ser seres con masa, generamos un campo gravitatorio a nuestro alrededor. El problema es que su influencia queda tapada por el de la Tierra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todos los cuerpos con masa, como nosotros, los seres humanos, tenemos una fuerza de gravedad integrada en nosotros, pero el planeta Tierra, al tener una mayor fuerza de gravedad, automáticamente hace que la nuestra se anule y se vea atraída por la de la Tierra. Así que esto impide que nosotros podamos, digamos, atraer cosas hacia nosotros. Pues no podría, por ejemplo, mi celular, no podría atraerlo con mi fuerza de gravedad porque la de la Tierra es superior y lo atrae me atrae tanto la Tierra a mí como mi celular.
También la fuerza de gravedad es suficientemente fuerte como para atraer alguno que otro astro, como es el caso de la Luna. Pues la Luna originalmente era un cometa que se estrelló en la Tierra hace miles de millones de años, pero se quedó atraída por la gravedad de la Tierra. Ahora explicaré la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es la interacción que se da entre partículas cargadas eléctricamente de forma positiva o negativa. Todas las partículas con carga eléctrica las experimentan, incluidos, claro, protones con la carga positiva y los electrones con la carga negativa. El principio de la fuerza es muy simple. Partículas de cargas opuestas se atraen, mientras que las de similares o iguales se repelen. Pensemos en un imán. Pues es eso, el magnetismo y la electricidad quedan unidas a través de esta fuerza, la cual es responsable de una infinidad de sucesos. Las partículas que son responsables de todo esto son los fotones, los que hacen posible la existencia de los campos magnéticos. Los fotones son un tipo de bosón, o sea, una partícula responsable de todas las interacciones, excepto con la gravedad, que podemos entenderlas como partículas de luz. Por lo tanto, los fotones, además de la fuerza electromagnética, permiten la existencia del espectro de ondas donde se encuentra la luz visible, de los rayos gamma, los infrarrojos, los microondas, entre otros. La fuerza electromagnética antes la concebíamos nada más por separado en electricidad y magnetismo, pero gracias a Maxwell logramos entender que en realidad estas pertenecían a una sola. Y esto es lo que principalmente se ha visto en este curso de Física 4, principalmente empezando en la unidad número 1, explicándonos qué es el electromagnetismo. Ahora voy a explicar la tercera fuerza, la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil recibe ese nombre porque es la menos intensa que la nuclear fuerte, pero sigue siendo más intensa que la gravitatoria. ¿Qué nos quiere decir? Que en una escala de fuerzas, de quién tiene un mayor impacto o mayor fuerza, la gravedad se queda al último en comparación con sus, por decir, compañeros, que serían el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Bueno, ¿qué es? Entramos en terrenos un poco más complejos. Esta interacción fundamental es la fuerza que permite que las partículas que constituyen los átomos, protones, neutrones y electrones, se desintegren en otras partículas subatómicas. Esto quiere decir que se empiezan a deshacer y se hagan más pequeños. Puede hacer que se convierta en un protón por efecto de esta fuerza nuclear débil. En otras palabras, la fuerza nuclear débil es aquella que permite la desintegración beta de los neutrones. Pero ¿qué partículas permiten esto? Paso a paso, no se trata de una fuerza gravitatoria, así que esto hace que la interacción entre bosones sea más sencilla. En este caso, los bosones son responsables de esta fuerza. No son responsables de esta fuerza los fotones, sino los conocidos como bosones W y bosones Z, que son los encargados de realizar todo esto. Imaginemos que un neutrino está viajando cerca de un neutrón. En este momento un bosón W se trasladará desde el neutrino al neutrón. Ahí está la interacción débil. El neutrón debe atraer al bosón W en el neutrino. Este neutrino, al perder un bosón, se convertirá en un electrón y el electrón, al ganar un bosón, se convertirá en un protón. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo más o menos se lleva a cabo este proceso. Ahora voy a explicar la fuerza nuclear fuerte, que es la contraparte de la fuerza nuclear débil, pues esta principalmente se encarga de mantener unido a todas las moléculas, que nos quiere decir, mantiene unidos los neutrones, los protones y los electrones en, en, en lo que es el movimiento de trasladación que hacen estas partículas alrededor del neutrón, como en los sistemas solares, solo que en los sistemas solares es la gravedad, pues aquí es la fuerza nuclear fuerte, pero el impacto que tiene el alcance que tiene la fuerza nuclear fuerte no llega al grado que la gravedad, pues la gravedad puede pasar por miles de años luz de distancia. Principalmente la fuerza nuclear fuerte se debe a los gluones, que es un tipo de bosón que son portadores de esta interacción, la cual hace que a pesar de las repulsiones electromagnéticas que hay en el núcleo de átomo, o sea, los protones y los protones y los neutrones esto hace que se mantengan unidos en él. No se fue especialmente por esta fuerza nuclear 100 veces más intensa que la electromagnética de menor alcance. O sea, más o menos aplica un poco el concepto de la fuerza electromagnética, pero es un poco más intensa que la fuerza electromagnética. Podemos ver un pequeño esquema de cómo está constituido en estas cuatro fuerzas fundamentales: la fuerte, la electromagnética, la débil y la gravitatoria.
Como nosotros sabemos, y aquí en este cuadro se nos explica, los gravitones, que es la partícula que en teoría tendría que ser la de la gravedad, todavía no se ha comprobado su existencia, solo es una hipótesis que es la más acertada que tenemos el día de hoy, pero todavía no se ha podido demostrar su existencia. Ahora tengo que explicar otro de los puntos importantes de la teoría de la gran unificación, que es la teoría de la relatividad. Se conoce como teoría de la relatividad o incluso teoría de Einstein, el conjunto de formulaciones desarrolladas por este científico a inicios del siglo XX. Su objetivo era resolver la incompatibilidad teórica que existe entre los dos primordiales campos de la física, la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. Estas formulaciones se publicaron de dos maneras diferentes. La teoría de la relatividad especial, que fue la primera que fue publicada en 1905, habla de un tratado de física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias o de gravedad, donde se compatibiliza con las ecuaciones de Maxwell que se refieren al electromagnetismo, con las de Newton referentes al movimiento. O sea, hay una especie de relación entre estas. La teoría de la relatividad general en 1915, ahora que fue publicada 10 años después de la primera, es una aproximación teórica de la gravedad y de los sistemas de referencia tanto inerciales como no inerciales. Generaliza la teoría de la relatividad especial y la reemplaza con la gravedad newtoniana en los casos de los campos gravitatorios son muy intensos. Los fundamentos básicos de la teoría de la relatividad pueden resumirse en la localización, el espacio y tiempo referidos como espacio, una suerte de matriz tridimensional propuesta por el hermano Minkowski, un fenómeno determinado dependerá siempre de la velocidad a que se mueva el observador, o dicho en términos más sencillos, que las cosas pueden percibirse de una manera muy distinta dependiendo del punto de vista del observador, incluso en lo referido a dimensiones que hasta el momento se pensaban absolutas como el tiempo o el espacio. Esto hace parecer replantear el modo en que la física contemporánea comprendía el espacio-tiempo, además de que se abre una puerta a una serie de ecuaciones en torno a fenómenos que inicialmente parecen contrariar el sentido común. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues Newton nos decía que el espacio y el tiempo en realidad no son lineales, no son, por decir, no son únicos, o sea, no son de una manera en específica, sino que se pueden ver alterados desde el punto de vista del observador. Que esto que nos quiere decir que es relativo al punto de vista del observador, no es de una manera exacta, sino que siempre se puede ver de diferentes ángulos y maneras. Ahora voy a hablar de la física cuántica, que es otro de los puntos importantes. La física cuántica es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar la ciencia desde la rama atómica hasta la subatómica. ¿Esto qué quiere decir? Que estudia los átomos en los átomos más pequeños desde la rama atómica hasta la subatómica. La mecánica cuántica, que también está relacionada con la teoría de la gran unificación, es que la mecánica cuántica estudia lo mismo que la física cuántica, solo que con la diferencia de que la mecánica cuántica busca estudiar todo lo que hay en este universo microscópico, no solo las moléculas subatómicas y atómicas, sino todo lo que hay en ese lugar y las interacciones entre las moléculas. Es la física de moléculas. La física de moléculas busca lo que principalmente la teoría de la unificación intenta demostrar, que es las características, elementos y todo lo que es las cuatro fuerzas fundamentales. Es la ciencia principalmente que, como dije, estudia los componentes elementales de la materia y las interacciones entre ellos, como en el caso de que dije, la física de moléculas logró no unificar, pero logró encontrar la relación entre tres de las cuatro fuerzas primordiales, que es el electromagnetismo con la fuerza nuclear débil y la fuerte, que logró juntarlas, pero no ha podido con la gravedad. Para esto también se creó un aparato llamado un acelerador de partículas, que es un dispositivo que utiliza campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas hasta altas velocidades y hacer colisionar con otras partículas. De esta manera se genera una multitud de nuevas partículas que generalmente son muy inestables y duran menos de un segundo, o bien permite estudiar más a fondo las partículas que fueron colisionadas, a través de las que se generaron en la colisión. El tubo de rayos catódicos es un televisor en forma de simple acelerador de partículas. Ahora, para este punto, tengo que explicar
a grandes rasgos en generalización qué es la teoría de la gran unificación para poder entender qué es la teoría de cuerdas. Pues bueno, como dije desde el inicio, la teoría de la gran unificación busca explicar todas las fuerzas de la naturaleza, que sabemos que son las cuatro: la gravedad, la fuerza débil, la fuerte y el electromagnetismo, y todas las características de la energía y de la materia. Pues la teoría de la gran unificación lo que hace es juntar varias teorías y varias ciencias, como en este caso la teoría, bueno, no la teoría de la relatividad con la física de moléculas, que la física de moléculas justamente explica las fuerzas de la naturaleza, sus características de energía y de materia, y la interacción que hay entre estas, así como también explica qué es el mundo, por decir, subatómico, o sea, la física cuántica junto con la mecánica cuántica, que estudian los átomos a nivel atómico y subatómico, y la teoría de la relatividad, que nos explica cómo funcionan los astros y la gravedad y el espacio y tiempo que hay en ellos. Pues bueno, la teoría de la gran unificación busca justamente juntar todas estas teorías para entender, en pocas palabras, cómo funciona todo el universo que hay a nuestro alrededor. El problema es que al no conocer la interacción que tiene la gravedad con las otras fuerzas, no podemos llegar a una teoría completa del todo. Así que por esto se creó la teoría de cuerdas, que es la teoría que más acercada tenemos a responder cómo la gravedad se puede juntar con las otras fuerzas. La teoría de la gravedad es un punto muy interesante y inició como una pequeña idea, pero a lo largo del tiempo se ha propuesto que la teoría de cuerdas es lo más acercado que tenemos a una explicación de todo el universo, pues replantea toda la física de manera diferente a como la concebimos. En pocas palabras, una manera de ver el universo desde cero. Por decir así, todo lo que conocíamos y queríamos conocer está equivocado, y esta teoría podría decirnos por qué. Pero lamentablemente, como se ha dicho, todavía la teoría no se ha podido confirmar, pero tiene muchos puntos interesantes y lleva a muchas respuestas a problemas que se han suscitado en la ciencia, pero al mismo tiempo, como es una teoría que reorganiza todo lo que creíamos conocer y lo vuelve a hacer desde cero, hace que muchas incógnitas que no existían, que no teníamos, ahora se generen. Pero se ha buscado justamente intentar responder todas estas, pues si esta teoría está en lo cierto, tendríamos una respuesta a cómo funciona el universo. Ahora paso a proceder a explicar en qué consiste. La idea de la esencia detrás de la teoría de cuerdas es la siguiente: todas las diversas partículas fundamentales del modelo estándar, que es el modelo que propone la física de moléculas, o sea, las cuatro fuerzas, en realidad no son manifestaciones diferentes de un objeto básico. Y esto quiere decir, no son como puntitos, como nosotros lo concebimos como moléculas, sino que a nivel subatómico en realidad son una especie de cuerda. Pues normalmente nos imaginaríamos un electrón, como decía, en un puntito, sin estructura interna alguna, simplemente el puntito. Pero un punto no puede hacer nada más que moverse. Pero la teoría de cuerdas, si fuera correcta, nos llevaría a muchas respuestas que teníamos, bueno, que teníamos dudas. Utilizando un microscopio muy potente, nos daríamos cuenta que el electrón no es en realidad un punto, sino es un pequeño lazo con o sea, una cuerdita, una cuerda que puede hacer algo además de moverse. Pues, como nosotros de niños podíamos, por ejemplo, estas ligas de plástico, nosotros podíamos romperlas y unirlas con otras para hacer una más grande, o ponerla en diferentes, hacer que se cruzaran entre sí y se pusieran en diferente forma o hiciera diferentes formas. Pues la teoría de cuerdas propone que esto pasa también en el universo, y así es como se crean diferentes elementos de la física y de la química. Pues las cuerdas propone que tienen una vibración, que a la hora de juntarse o separarse o ponerse en diferentes posiciones, estar entreabiertas o encerrarse en sí mismas y formar un círculo, esto provoca una nueva unión de moléculas, y eso lleva a otras moléculas, y al mismo tiempo eso hace que esta vibración hace que algunas se repelen y otras se atraigan, como más o menos como en el electromagnetismo. Si oscila de cierta manera, entonces desde lejos somos incapaces de realmente ver la cuerdita, vemos nada más el puntito que sería el electrón.
pero si oscila de otra manera, entonces vemos un fotón o un quark. O sea, también un poco como lo que nos dijo Einstein. Todo está en la perspectiva en que nosotros lo miramos. De manera que si la teoría de cuerdas es correcta, el mundo entero está hecho solo de cuerdas. Quizás lo más sorprendente acerca de esta teoría de cuerdas es que es una idea sencilla, pero casi funciona, pero sencilla parece casi funcionar a partir de la teoría de cuerdas. Es posible obtener teorías que son menos parecidas al modelo estándar, el cual sí ha sido verificado experimentalmente con una precisión extraordinaria, pero es importante aclarar que hasta el momento no existe evidencia experimental de la teoría de cuerdas en sí sea la descripción correcta del mundo, sino que puede ser diferente. Esto se debe principalmente al hecho de que toda la teoría de cuerdas está aún en etapa de desarrollo. Conocemos algunas de sus partes, todavía no su estructura completa. Hay, como dije, al ser una teoría que empieza rehace el mundo desde cero, empieza a llevar muchas incógnitas porque había las cosas que ya sabíamos, que entendimos con el paso del tiempo y la evolución, pues prácticamente todo ese avance y progreso se borró y esto lo empieza desde cero. Pero ya podemos darnos algunas ideas. En años recientes han habido muchos avances extraordinarios, impactantes y alentadores, los cuales han mejorado radicalmente nuestra comprensión de esta teoría. ¿Qué son las cuerdas de la teoría de cuerdas? En teoría de cuerdas todas las partículas son vibraciones de pequeñas cuerdas. Los átomos de John Dalton en el siglo XIX no son átomos. Y los átomos de Decomentico no, pues no son elementales, están compuestos de partículas. Las cuerdas de la teoría de cuerdas serían los átomos de Demócrito y diminutas cuerdas como un tamaño de la escala del Planck, menos 35 metros, unas 10 sextogenésimas del metro. Esta teoría pretende unificar toda la física, tanto la teoría cuántica de partículas como la teoría clásica de la gravedad. Las cuatro fuerzas fundamentales de la física, la gravedad, el electromagnetismo, la nuclear, la fuerte que mantiene los protones y neutrones unidos en los átomos, y la nuclear débil, responsable de la radiactividad natural, serían unificadas por esta teoría. O sea, las cuatro fuerzas elementales con esta teoría podrían ser unificadas. La teoría de cuerdas predice que el espacio-tiempo tiene más de 3 o más dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tiene el espacio-tiempo? La teoría de cuerdas es el candidato más firme en la actualidad si describe la gravedad como una teoría cuántica, ya que de todas las vibraciones de cuerdas describe los gravitones, las partículas cuánticas de la gravedad. Construir una teoría cuántica de la gravedad es uno de los problemas más difíciles de la historia de la física. La teoría de cuerdas resuelve este problema y algunos otros, aunque consta de la aparición de muchísimos otros que no han sido resueltos, como comentaba. El espacio y tiempo no es un concepto fundamental en la teoría de cuerdas. Emergen de la interacción fuerte entre muchos gravitones. Hay varias versiones de la teoría de cuerdas en las que el espacio-tiempo emerge de un número de diferentes dimensiones. Hay 5 teorías de supercuerdas en 10 dimensiones o de 9 más 1 y la llamada M de 11 y así sucesivamente. Todas estas teorías son equivalentes entre sí vía una extensa red de dualidades y describen la misma física pero de diferentes puntos de vista. O sea que todas nos llevan al mismo resultado, pero las concebimos de manera diferente, pero el resultado final es el mismo. Las dimensiones extra del espacio-tiempo, 6 en 10 dimensiones, 7 o en 11, tienen un tamaño muy pequeño y están muy curvadas, compactificadas, por lo que no podemos observar. ¿Cómo nos describe la teoría de cuerdas las partículas fundamentales? Todas las partículas elementales y sus interacciones son descritas por el modelo estándar de partículas. La estructura matemática del modelo estándar es muy sofisticada. Escribe partículas que distinguen izquierda a derecha, las partículas con propiedades estadísticas muy diferentes, fermiones y bosones, grupos integrales de espacio de dimensión infinita, y un largo y largo, etc. Durante el desarrollo inicial de la teoría de cuerdas, que creo que las únicas formulaciones de la teoría, pueden describir la complejidad del modelo estándar. Son que tienen lugar si se da un nuevo tipo de simetría espacio-temporal, conocida como supersimetría. La supersimetría relaciona de que el fermión con la del tipo de bosón. Cada partícula de la naturaleza es un bosón o un fermión. Los quarks, electrones y neutrinos son fermiones y los fotones y la partícula de Higgs son bosones. Una de las simplificaciones de la física de la supersimetría es que dobla el número de partículas conocidas, es decir, por cada fermión respectivamente hay un bosón y viceversa, habría un bosón por cada fermión, que todavía no se han detectado. Las cuerdas con supersimetría se suelen llamar supercuerdas. Se conocen como 5 teorías de la supercuerda en 10 dimensiones, equivalentes a la tipo 1, 2A, 2B, la teórica H0 y la heteroteórica. ¿Cómo se puede probar experimentalmente la teoría de cuerdas? No es sencillo, la física cuántica de la gravedad
Se observa las energías que no podemos explorar en los experimentos y la física cuántica de las partículas que podemos estudiar en los colisionadores, que corresponde al vacío de la teoría de cuerdas. Con la tecnología actual no podemos saber si las partículas son realmente cuerdas o no lo son. En los experimentos, todas las partículas elementales parecen puntuales. Todas las predicciones de la teoría de cuerdas se pueden estudiar sin la teoría de cuerdas. Por ejemplo, si se descubre supersimetría, que fue inventada gracias a la teoría de cuerdas, no se muestra la teoría de cuerdas, ya que se pueden construir teorías de supersimétricas en teoría de cuerdas. Y aquí puse un ejemplo de más o menos cómo propone que están conformados los elementos y todo lo que podemos encontrar. Por ejemplo, un diamante que sean moléculas, un conjunto de moléculas, átomos, y están los átomos, y en los átomos hay cuerdas, que son las que están uniendo estos átomos, y estas bolitas, que son átomos, como los neutrones, protones y electrones, en realidad también son cuerdas. Observamos 4 dimensiones, cómo se enrolla la dimensión extra del espacio-tiempo para que no las veamos. Pues aquí el universo que observamos tiene 3 dimensiones de espacio y una de tiempo. Es la única forma de que hubiera 6 dimensiones extra. Es que estas estuvieran enrolladas con las microscópicas. Ejemplo, nosotros imaginemos que tenemos un tubo cilíndrico y nosotros podemos darle una vuelta de esta manera. Digamos que aquí tenemos esta pluma, pues nosotros podríamos darle la vuelta a esta pluma de esta manera. De aquí arriba a pasar aquí abajo, subir y otra vez estar aquí arriba. Ahí sería una cuarta dimensión. Pero con cuarto dimensiones no se ha podido... esta teoría no se ha podido comprobar, así que se han tenido que crear más dimensiones o ver más dimensiones. La física que observamos dependería de la fuerza de las formas geométricas que contienen las 6 dimensiones enrolladas o compactificadas. La matemática que describe la compactificación son muy elegantes. Matemáticos reconocidos mundialmente por sus contribuciones hoy trabajan en problemas de teoría de cuerdas y viceversa. Estructuras matemáticas encontradas por teóricos de cuerdas han despertado tanto interés en el mundo de las matemáticas que han aparecido nuevas áreas de investigación en torno a ellas. Además de cuerdas, que hay otros objetos en la teoría de cuerdas. Uno de los descubrimientos más importantes de la teoría de cuerdas de 1991 es que las cuerdas no son los elementos fundamentales que hay en este, por decir, mundo. Lo más importante son las branas. Cuerdas, instantón, solitones, entre otras cosas. Lo más sencillo de explicar son las branas, las regiones donde se mueven los extremos de las cuerdas abiertas. Así que digamos que mi celular es una pared y dentro de mi celular se encuentran varias cuerdas. Y dentro de, por ejemplo, esta calculadora, también pasa lo mismo que en mi celular. Esta calculadora contiene varias cuerdas. Por ende, esto hace que esto puede hacer que dos cuerdas junten estas dos branas, o sea, estos dos, por decir, microuniversos que están llenos de cuerdas, se junten, haciendo que puedan pasar varias cosas, como ejemplo. Por ejemplo, una brana dota a una molécula de, por un ejemplo, olfato, bueno, de olor, y la otra la carga de color, por decir, esta de olfato, esta de color. Y lo que hace las cuerdas es juntar estas dos branas y así crean una molécula que es dotada de color por decir, por ejemplo, esta calculadora, y por mi celular el olfato, por poner el ejemplo. Estas regiones se mueven en lo más sencillo de explicar de las branas. Las regiones donde se mueven los extremos de las cuerdas abiertas es que aquí vibran como si estuvieran enganchadas, como si se estuvieran uniendo. Pueden ser objetos puntuales, unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, de muchas maneras. Podría tener la forma de mi celular o la forma de una botella. Pueden tener diferentes formas. Se puede decir que las cuerdas cerradas representan fluctuaciones cuánticas del espacio y que las cuerdas abiertas representan fluctuaciones cuánticas de las branas, pero también hay branas más generales que las branas. Aquí, antes de explicar esto, me gustaría hacer un resumen general de qué es la teoría de cuerdas. Todo, al menos todo lo que hemos visto hasta ahora.
Por el momento, lo que nosotros tenemos es que la teoría de cuerdas propone que los elementos que existen en el universo no son puntos, no son como moléculas que no tienen y su centro está hueco, vacío, sino que en realidad dentro de esas moléculas hay cuerdas, que es por decir la molécula en general, y el círculo, por decir así, sería como un huevito que lo contiene. La teoría de cuerdas nos propone que todos los elementos y toda la materia que existe está en realidad hecha por cuerdas que vibran, que se pueden juntar para crear nuevos elementos, se pueden hacer, se pueden ¿cómo se, manipular de diferente manera, se pueden hacer de diferentes formas. Y al unirse las branas, que son, por decir, los contenedores que tienen estas cuerdas, esto hace que las cuerdas se junten hace que junten las branas y los elementos que hay en estas branas, que también son cuerdas, hace que se interactúen entre las branas que había de un lado con las branas que había en el otro lado y así se crean nuevos elementos que nosotros no concibimos. Así que esto puede llevarnos a una teoría más, este, ¿cómo decirlo? Más compleja de cómo funciona el universo. Pues la teoría de cuerdas, para que funcione, nosotros necesitamos unir esas cuerdas, hacer que esas cuerdas estén en las tres dimensiones. Pero nosotros, al intentar juntar el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y fuerte, y la gravedad, a la hora de pasarlas a cuerdas e intentar unirlas en las tres dimensiones, la gravedad sigue sin responder. Entonces se planteó que la respuesta podría ser que hay que agregar más dimensiones, como el caso que expliqué de la pluma, que es cilíndrica, que nosotros así hacemos esto, y hay una rotación aquí y podemos crear podemos ver otra dimensión. Pues la teoría propone que empieza a existir más dimensiones, pero pues dices, hay más dimensiones, pero ¿cómo las cuerdas van a estar ahí, no? Pues las cuerdas se van a compactar. Las cuerdas se van a compactar entre las dimensiones existentes y este proceso que lo llamamos, como dije, se llama compactificación. Entonces, el proceso por el que te tiene que pasar, por decir, la creación del universo, están las dimensiones, diferentes cuerdas y elementos y branas se juntan en las dimensiones y para que se queden ahí se compactifican. Pero aquí hubo un descubrimiento muy importante, pues los científicos se dieron cuenta que no hay una sola, como yo dije, las cuerdas, como nosotros de niños las podemos poner de diferentes maneras, en diferentes formas, en diferentes combinaciones, pues en el universo también pasa lo mismo. Entonces eso nos hace decir, entonces nuestro universo cómo está creado, porque cuál fue la manera en la que se creó el nuestro. Entonces empezó a haber varios debates entre cuántas dimensiones había y cuál fue la manera en la que las cuerdas se juntaron y se compactificaron. Pues no hay una sola manera de compactificar y de poner, y digamos, y no hay y no solo se usan y se usan diferentes tipos de cuerdas, que sí están las cuatro elementales, que son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerte, pero pues, como dije, al combinar estas y ponerlas en ciertas posiciones, generan otras, así como también las branas se juntan y agregan otras cosas y así. Entonces se propusieron varias teorías de cuerdas. O sea, esto quiere decir que la teoría de cuerdas tiene muchas subteorías. O sea, es la misma teoría, pero vista desde puntos diferentes de vista de cómo se hizo este proceso. Y ahí es cuando entra la teoría del multiverso. Pues nos, se demostró, bueno, al menos en la teoría de cuerdas, se pudo, todas en total hay cinco teorías de cuerdas. En las cinco teorías se describe de manera diferente cómo se lleva a cabo todo el proceso. Pero lo que tienen igual las cinco teorías es que el proceso de la creación del universo sigue siendo el mismo. Están las dimensiones,
branas y las cuerdas se compactifican y crean el universo, pero como dije, estos pueden hacerlo se pueden hacer de diferentes maneras. Entonces cada teoría lo marca de una manera marca el mismo proceso, pero realizándolo de manera diferente. Por decir, por ejemplo, lo podemos ver en un claro ejemplo, por ejemplo, en la reproducción humana. Pues nosotros, los seres humanos, todos nosotros tenemos el mismo proceso reproductivo, que se necesita un hombre y una mujer, pero no todos somos iguales. Tenemos rasgos físicos, sí, parecidos con algunos de otras personas, como en los tonos de piel o de cabello, pero todos tenemos alguna diferencia que nos hace seres individuales. Pues lo mismo pasa con la creación de los universos. Pues que las cuerdas, como comentaba, tienen una diferente manera de unirse, de compactificarse, y esto genera un resultado totalmente diferente. Entonces las 5 teorías su resultado final es el mismo. Es el mismo proceso, pero con diferentes valores, por decir así, porque como dije, las cuerdas pueden crear entre sí diferentes moléculas, diferentes elementos. Entonces, esto lleva a la conclusión de que puede existir la teoría del multiverso, pues a las cuerdas, al no tener una manera específica, o sea, no tener una manera unificada o centralizada, o sea, una sola manera de hacer este proceso, puede resultar a que existen muchos otros universos que fueron realizados de manera diferente, cada uno diferente del otro, pero con una misma similitud, que es que pasaron por este mismo proceso, y puede en algunos haber alguna semejanza porque algún elemento se repitió, pero al mismo tiempo va a tener una diferencia. Entonces la cuerda apoya justamente esta teoría del multiverso. Y esto genera una incógnita todavía más grande en la comunidad científica, porque eso hace entender que nuestro universo es solo uno de los miles de millones que se han creado. Entonces, los científicos ahora ya no saben cómo proceder, porque no saben cómo está, cuál fue la composición, la combinación de cuerdas y la compactificación exacta que tuvo nuestro universo con la de los demás, porque no tenemos una centralizada, por decir así, porque como dije, puede tener diferentes valores y diferentes formas de hacerse, pero el proceso que tiene que llevar a cabo es el mismo. Nuestro universo está descrito por un vacío de la teoría de cuerdas, pero hay una infinidad de vacíos posibles. Se puede decir que la teoría de cuerdas describe todos los universos posibles. Algunos teóricos de cuerdas proponen que todas estas configuraciones existen objetivamente en lo que llaman el multiverso inflacionario, pero dichos teóricos hay que acudir al principio antropótico para explicar las características de nuestro universo, como la constante cosmológica observada extremadamente pequeña. Su argumento dice que casi todas las configuraciones del multiverso corresponden a un universo en el que la vida no es posible. Obviamente nosotros vivimos en un universo de ese multiverso en el que la vida sí es posible. Un análisis estadístico en el universo implica que lo más probable es que en un universo donde la vida sea posible tenga una constante cosmológica pequeña positiva. Entonces, en realidad, esta teoría de cuerdas nos hace replantear desde los cimientos los conceptos básicos de física, y todo lo que habíamos avanzado, pues esta teoría podría desmentirlo, o una manera diferente de verlo, pues vuelve a pasar lo que Einstein nos dijo: todo es relativo a la perspectiva del espectador. En este caso, de diferentes maneras se puede ver el proceso y va a haber diferentes resultados. ¿Cómo nació esta teoría? ¿Cuál es la historia que tiene? Durante la década de los 1960 era un intento de explicar la fuerza nuclear fuerte entre el Sol de las partículas, que son los hadrones, que se descubrieron en los experimentos. El gran motor fue una fórmula matemática del joven italiano Gabriel Veneziano. Pronto se descubrió que describía cuerdas vibrantes, o sea, esto descubrió que las partículas, bueno, los datos estaban describiendo las partículas como cuerdas. No podían verlo como tal como cuerdas, se veían como círculos, pero las descripciones que salían eran de cuerdas, no de círculos. Los hadrones, bariones y mesones estaban hechos de cuerdas con quarks en sus extremos.
Los mesones, pareja del quark y el antiquark, serían una cuerda de dos quarks en sus extremos. Los bariones es un trío de quarks. Tiene una descripción más complicada con cuerdas, pero el modelo estándar eclipsó la teoría de cuerdas en 1973. La primera revolución de la teoría de cuerdas en 1884 y la segunda revolución de 1995 nos llevan a la situación actual en la que la teoría de cuerdas se interpreta como la teoría que unifica gravedad y partículas. ¿Y cómo explica la teoría de cuerdas el Big Bang? Hay muchas variantes, pero principalmente se nos comenta que el Big Bang a lo mejor fue un choque entre las branas, estos dos, por decir, contenedores de cuerdas, pues se precipitaron mucho y chocaron, y la energía que se generó de la explosión empezó a llegar a las branas que estaban a los alrededores. También puede ser, dicen que tal vez una brana en específico, el vacío que tenía dentro, empezó a generar mucho calor y mucha vibración, e hizo que en su centro, en su vacío, explotara y se expandiera. Y muchas teorías han surgido a partir de esta de cómo sucedió el Big Bang. ¿Cómo explica la teoría de cuerdas los agujeros negros? Abajo de las energías de la dinámica del gravitón, la teoría de cuerdas reproduce la teoría de la relatividad. En general, cuando las cuerdas o las venas alcanzan un alto grado de excitación a acoplo fuerte, se comportan como agujeros negros. Alrededor de 1995 se calculó el número de estados cuánticos de un agujero negro. Las branas son objetos con dimensiones espaciales que se propongan en el tiempo. Se describen como una hipersuperficie de más 1 dimensiones. En un complemento débil se describe como hiperplanos en los que se localizan extremos de cuerdas abiertas. Se pueden apilar o suponer a branas y se forma un horizonte de sucesos como un agujero negro. Las llamadas branas negras, la descripción de branas, permite entender los microestados de los agujeros negros para el acoplamiento fuerte. Los microestados del agujero negro corresponden a los microestados de la sopa de cuerdas abiertas en las branas que forman agujeros negros. El cálculo de branas coincide con la fórmula de Bernstein y Hawking para la entropía de los agujeros negros, que son objetos calientes con temperatura que emiten la radiación térmica llamada Hawking. Solo sabemos realizar el cálculo con detalle, pero a un cierto tipo de agujeros negros con mucha simetría. La generalización del cálculo para cualquier tipo de agujero negro sigue siendo un problema sin resolver. Tiene otras aplicaciones de teoría de cuerdas. Gracias a la conjetura del argentino Juan Massanella a la dualidad cuádrica de gravedad correspondiente, podemos escribir ciertas teorías cuánticas de campos de teoría gravitatorias, viceversa, la información de microestados cuánticos del agujero negro está almacenada solo en su horizonte, en analogía, un holograma, una imagen 2D que almacena información 3D, más contexto, una información gravitatoria en D, dimensiones que se codifican en una teoría sin gravedad, en su frontera, dimensiones, teoría de gravedad 4D, como surge. En pocas palabras, esta teoría nos puede ayudar a una comprensión del todo, y a la hora de entender una comprensión de todo, nos puede ayudar a manipular las fuerzas elementales para crear diferentes dispositivos y entender de diferentes maneras cómo está funcionando el universo, cómo están funcionando los agujeros negros, cómo está funcionando el espacio, y esto nos llevaría al menos en invenciones mecánicas, a tal vez el viaje entre multiversos, el viaje de un universo a otro, entre planetas, por decir, en los videojuegos podemos ver como que se sitúan, por decir, en juegos futuristas, como hay planeadores, como en Volver a Futuro, que tenía una patineta que no tenía gravedad, entonces iba flotando en ella. Cosas por ese estilo nos podrían ayudar, y muchas miles de cosas que solo podría de la imaginación humana inventar. Aquí están mis bibliografías, y solo para cerrar esta exposición me gustaría generalizar todo lo que se vimos. Pues la teoría de la gran unificación, como comenté, principalmente es la que busca entender todas las características de la materia y de las moléculas que existen en el universo. Y para eso están las cuatro fuerzas fundamentales que son puestas en el marco de la física de partículas, y logramos entender las características de tres de estas cuatro fuerzas, que fue la electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerte, pero no la gravedad, porque no hemos encontrado el gravitón, que es la molécula que propone, que es la que pertenece a la gravedad.
Y para esto, y también tenemos la duda de por qué los agujeros negros, que aparecen junto con la física cuántica y la teoría de la relatividad. Entonces buscamos entender cómo está esta posible unión. Y para eso tenemos que entender cómo la gravedad se está uniendo a las otras tres fuerzas. Y para esto se propone la teoría de cuerdas, que nos dice que el universo en realidad no está hecho de átomos circulares, sino que en realidad en su interior hay cuerdas, y estas cuerdas se pueden unir entre sí y crear diferentes cuerdas, y esto hace que se creen diferentes elementos, pues las cuerdas son elementos, y a la hora de unirse o separarse o crear nuevas formas, se generan nuevos elementos, y dentro de estas cuerdas existen en planos llamados branas, que son como sus contenedores, que se puede hacer, y las cuerdas también pueden unir. No solo pueden estar dentro de las branas, sino también pueden unirlas entre sí para crear nuevos elementos. Y así es como las cuerdas se unen en cierta cantidad de dimensiones, se compactifican y crean un universo. Pero como dije, hay diferentes maneras de llevar a cabo el mismo proceso. Entonces, los valores no son los mismos, entonces cambian cada universo que se crea con esta teoría es diferente, y nosotros somos uno de los cientos que posiblemente existen, pero todavía no se ha podido comprobar esta teoría. Y en resumen cuentas, esto nos explica la teoría de cuerdas y la teoría de la gran unificación. Pues la teoría de la gran unificación intenta explicar todo esto, y la teoría de cuerdas es la que posiblemente nos puede explicar esto y todavía dudas que ni siquiera nosotros teníamos. Y sería una manera muy diferente de concebir el universo como lo vemos, y como Einstein dijo, Dios no juega a los dados. Y esto sería todo por mi parte, y muchas gracias por su atención.